Kösen era descendiente de griegos y la hija de un sacerdote ortodoxo griego de la isla de Tinos. A la edad de 15 años fue secuestrada durante una de las campañas marítimas otomano-venecianas y comprada como esclava por el Bosnia Beylerbey o un alto funcionario otomano. Al notar su belleza e inteligencia, fue enviada a Constantinopla para unirse a una corte de otras esclavas marcadas por su llamativo aspecto o inteligencia para ser entrenadas en el harén del sultán Ahmed I como dama de la corte imperial. Kösen alcanzó la fama a principios del reinado de Ahmed como parte de una serie de cambios en la jerarquía del harén imperial. Safiye Sultán, la poderosa abuela de Ahmed y gestora del harén, fue privada del poder y desterrada al Palacio Viejo en enero de 1604, y Handan Sultán, madre de Ahmed I y Valide Sultán, murió en noviembre del año siguiente. A su llegada al harén imperial le enseñaron religión, teología, matemáticas, bordado, canto, música y literatura. Lo más importante es que le enseñaron los entresijos de la dinámica política del imperio. Según las fuentes, era alta, esbelta y atractiva por la blancura de su tez, el aterciopelado color marrón intenso de sus ojos y el brillo de su cabello rubio. Su belleza e inteligencia llamaron la atención de Ahmed y se convirtió en su principal jaseki y posiblemente en su esposa legal en el año de 1605. Tras su conversión al Islam, su nombre se cambió por el de Mapeiker y más tarde por Ahmed a Kösen, que significa líder de la manada, lo que indica el liderazgo y la inteligencia política de Kösen. Como Haseki Sultán de Ahmed, Kösen fue considerada su consorte favorita y dio a luz a muchos de sus hijos. Durante su etapa como Haseki Sultán, recibió 1000 aspersores al día. Como madre de varias princesas, tenía derecho a concertar sus matrimonios que eran de utilidad política. Una de sus hijas, Ayşe Sultán, se casó con Nasu Pasha en 1611 a la edad de 6 años. Kösen también se esforzó por mantener a su cuñado Mustafa a salvo de la ejecución, y es posible que considerara a Mahfiruze como un rival que pretendía presionar a favor de su propio hijo. El interés de Kösen por la cuestión de la sucesión no pasó desapercibido para los observadores contemporáneos. Además, Kösen pudo utilizar su estrecha alianza con Mustafa Ag, el Ag de los jenízaros, y su yerno Nasu Pasha como para ejercer influencia sobre el sultán. Tras la aparente expulsión de Mahfiruze del palacio, probablemente a mediados de la década de 1610, Kösen y Osman se encariñaron. Ella solía dejar que le acompañara en los paseos en carruaje en los que se mostraba la multitud cuando hacía excursiones a Constantinopla. En estas excursiones, Osman disfrutaba lanzando puñados de monedas a los transeúntes que acudían a ver al joven príncipe, mientras su madrastra Kösen permanecía oculta tras una cortina. Pero una vez que esto llegó a oídos de Ahmed, este prohibió cualquier conversación entre ellos. Finalmente, Ahmed interfirió en esta relación entre Osman y Kösen. El gran visir Nasu Pasha, yerno de Kösen, como cónyuge de su hija Ayşe Sultán, fue ejecutado por orden de Ahmed en 1614. La propia Kösen intentó impedir que su marido llevara a cabo tal acción, pero no lo consiguió. Así, Kösen perdió un importante aliado en el gobierno. A partir de ese momento, probablemente concentró sus esfuerzos en mantener vivo a Mustafa, más que en asegurar la sucesión
de su propio hijo Murad. La influencia de Kösem sobre el sultán aumentó en los años siguientes y se dice que actuó como una de sus consejeras. Sin embargo, se abstuvo de involucrarse constantemente en asuntos graves, ya que el sultán se negaba a ser eclipsado por su esposa. A veces se acusa a Kösem de intentar salvar su propia posición e influencia a lo largo de su larga carrera antes que la del sultán o la de la dinastía. Kösem también tuvo una larga carrera como tutora de príncipes. Es posible que las importantes modificaciones en el modelo de sucesión al trono durante la época de Ahmed se debieran a sus esfuerzos. Debió de darse cuenta del beneficio personal que podría suponer la transición a la antigüedad, unido al hecho de que ya no era Haseki, sino que tenía un hijo en espera. Kösem presionó para librar a Mustafa del destino del fratricidio, con el objetivo ulterior de salvar a su propio hijo del mismo destino. El reinado de Ahmed destaca por marcar la primera ruptura en la tradición otomana del fratricidio real. En adelante, los sultanes otomanos ya no ejecutarían sistemáticamente a sus hermanos al acceder al trono. Kösem volvió al poder cuando su hijo subió al trono el 10 de septiembre de 1623 como Murad IV. Como su hijo era menor de edad, fue nombrada no solo como válido sultán, sino también como regente oficial durante su minoría de edad. Desde la ascensión de su hijo el 10 de septiembre de 1623 hasta el 18 de mayo de 1632. Durante la mayor parte del primer reinado de Murad, su madre, Kösem, gobernó esencialmente a través de él y dirigió efectivamente el imperio, asistiendo a las reuniones del gabinete desde detrás de una cortina. Kösem se reunía con los embajadores extranjeros de otros países para discutir los tratados internacionales. Se encargaba de nombrar a las personalidades políticas y de supervisar la administración del Estado. También entabló amistad con estadistas, jueces y otras figuras de la corte. Las críticas de Murad a la política exterior de Kösem fueron evidentes durante este periodo de su regencia. En 1625, Murad se opuso vocalmente a la tregua de su madre con el Imperio Español. Según un despacho veneciano de 1625, los imperialistas y los españoles declararon que el asunto progresaba favorablemente, siendo asistidos activamente por la madre del sultán. Un año más tarde, el embajador veneciano informó de que el sultán, con una prudencia superior a sus años, se oponía a la tregua, al igual que la mayoría de los principales estadistas, con excepción del almirante Recep Pasha y Bayram Pasha, gobernador de Egipto, y señaló que los españoles basan sus esperanzas en estos dos y en la madre y la hermana del sultán. El embajador probablemente era consciente del hecho de que Recep Pasha estaba casado con Juherjan Sultán y Bayram Pasha con Hanzade Sultán, ambas hijas de Kösem. Sin embargo, el tratado fue anulado por orden del sultán. Además, Kösem mantuvo correspondencia con Nur Jahan, la principal esposa del emperador mongol. Nur Jahan intentó, con el apoyo de Kösem y los uzbecos, formar una alianza entre los mongoles y los otomanos.
contra el Irán safávida. Sin embargo, Jahangir murió en 1627 antes de que se pudiera formar la coalición. Los matrimonios en serie de una princesa real se dieron con frecuencia en la dinastía otomana en el siglo posterior a Suleimán el Magnífico, lo que permitió a la familia real establecer una red de alianzas con los más poderosos de los pashas. Qosén en particular utilizó a sus hijas para ayudar a mantenerse en el poder durante casi medio siglo. Como escribió al gran visir Hafiz Ahmed Pasha en 1626, unos meses antes de que se convirtiera en el tercer marido de su hija Ayshe Sultán. Cuando estés preparada, házmelo saber y actuaré en consecuencia. Nos ocuparemos de ti de inmediato. Tengo una princesa preparada. Haré lo mismo que cuando envié a mi Fatma. Qosén también emparejó a otras muchas mujeres de la casa imperial con hombres de gran prestigio que serían beneficiosos para su gobierno. En 1632 finalizó el mandato de 9 años de Qosén. Ella no se opuso, se mantuvo al margen, pero habría intentado ayudar a su hijo, mostrarle el camino, pero su hijo la apartó rápidamente de la escena política, después de que Murad IV decidiera no permitir que ningún poder interfiriera en su administración del imperio, y ordenó a Qosén que cortara sus contactos con sus estadistas, y la amenazó con la exclusión y el exilio fuera de la capital si no cumplía. Murad trataba compulsivamente de mantener a su madre alejada de la política, y de sus actos se desprende que le molestaba la gran influencia de su madre. Por eso, en cuanto tomó el poder bajo su propio control, Murad trató de reemplazar a los hombres de su madre para poder comenzar su monopolio, alejándose de la influencia de esta. Sin embargo, Qosén siempre advirtió a su hijo sobre algunos asuntos del gobierno y siguió asistiendo a las reuniones del consejo desde la sombra. El otro hijo de Qosén, Ibrahim, vivió aterrorizado de ser el siguiente de sus hermanos en ser sentenciado a morir por orden de su hermano mayor. Su vida solo fue salvada por la intercesión de su madre, la sultana Qosén. Después de la muerte de Murad, Ibrahim quedó como el único príncipe sobreviviente de la dinastía. Al ser requerido por el gran visir Kemalkesh Kara Mustafa Pasha para asumir el sultanato, Ibrahim sospechaba que Murad seguía vivo y planeaba atraparlo, pero con la persuasión combinada de Qosén y del gran visir, aceptó examinar personalmente el cadáver de su hermano, para que así aceptara el trono. Cuando Ibrahim sucedió a su hermano en 1640, resultó demasiado mentalmente inestable para gobernar. Esto permitió a Qosén continuar en el poder. Ibrahim era animado por su madre a distraerse con las odaliscas del harem. El comportamiento de Ibrahim hizo que se hablara de deponer al sultán. En septiembre de 1647, el recién colocado gran visir Salih Pasha, Qosén y el Sheikh Islam Abdurrahim Efendi conspiraron para deponer al sultán. El Sheikh al-Islam se remitió a Qosén en el asunto de la deposición de su hijo, consciente de que debía ser consultada antes de tomar cualquier decisión definitiva. Informaron al sultán válido que todos los estadistas estaban a favor de la deposición de Ibrahim y que estaban dispuestos a jurar lealtad al hijo de Ibrahim, Mehmed, el príncipe mayor. Pero Qosén dudó, probablemente por instinto maternal. Suplicó a los co-conspiradores que consideraran dejar a su hijo en posesión del trono bajo la tutela del Sheikh al-Islam
y del gran visir Salih Pasha. Pocos días después, Ibrahim se enteró del intento de derrocarlo. Como respuesta, Salih Pasha fue ejecutado y Kösem fue desterrada del harén. Inicialmente, Ibrahim planeó que Kösem fuera exiliada a la isla de Rodas, pero esta indignidad fue resistida por sus acequis y la sentencia conmutada por el exilio en uno de los jardines imperiales de la capital. Kösem ha sido acusada de alentar el deseo de Ibrahim en la reproducción, desviándolo con concubinas para que se apoderara del país. Pero al menos inicialmente su motivación era asegurar la supervivencia de la dinastía. Además, Kösem, como otros, despreciaba la excesiva influencia de las concubinas de Ibrahim en los asuntos públicos. Durante los últimos meses del reinado de Ibrahim, Kösem se vio empujada de nuevo a la posición de protectora de la dinastía cuando el Agha Genízaro, que iba a exigir la dimisión del impopular gran visir Ahmed Pasha, le advirtió que tuviera mucho cuidado para salvaguardar la seguridad de los príncipes. Finalmente, Kösem presentó a su nieto de 7 años, Mehmed IV, al diván con las palabras: «Aquí está, mirad qué podéis hacer con él». Así se declaró regente oficial por segunda vez y gobernó abiertamente de nuevo entre 1648 y 1651. Como sultán Valide superior, Kösem continuó siendo increíblemente poderosa. Durante esta etapa particular de su regencia, tenía el control supremo sobre el Imperio Otomano. Además, acumuló una enorme fortuna gracias a la agricultura, impuestos, la propiedad y el alquiler de edificios comerciales y las grandes inversiones en diversas actividades económicas. Se autodenominó la Gran Sultana Válida o la Gran Abuela en 1649. A la cabeza del Imperio Otomano se encontraba el sultán niño Mehmed IV. Durante el inicio del reinado de Mehmed IV, Kösem solía sentarse junto al sultán, oculta tras una cortina, si la presencia del sultán era necesaria en el diván. Su franqueza pesaba más que su cautela. A los que se sentían incómodos con el manejo de Mehmed IV sobre el sultanato, Kösem los reprendía en tono abrasivo. En esta lucha por el poder, Kösem planeó destronar a Mehmed IV y sustituirlo por otro joven nieto. Según un historiador, este cambio tenía más que ver con la sustitución de una nuera ambiciosa por otra más fácil de controlar. Kösem pidió en secreto a los guardias de palacio que dejaran las puertas del palacio abiertas para que los jenízaros pudieran colarse y matar a Turhan Sultán en sus aposentos. Además, Kösem dio 2 botellas de veneno a Ubays Ag, el jefe de los Elba, de la cocina del palacio, para que se lo sirviera al joven Mehmed IV. Le prometió a Ubays Ag un ascenso si lograba envenenar al sultán. Sin embargo, el día antes de llevar a cabo el plan, una de las esclavas de Kösem, Meleki Hatun, la traicionó y reveló el complot a Turhan Sultán y el plan fracasó. El 2 de septiembre de 1651, un numeroso grupo de seguidores armados de Turhan Sultán, dirigidos por Suleiman Ag, se acercó al apartamento de Kösem, que estaba custodiado por más de 300 jenízaros armados. El sultán, probablemente con su madre al lado, firmó entonces la sentencia de muerte de su abuela, ordenando que la estrangularan, pero sin cortarla con una espada ni mayugarla con golpes. Se dice que Kösem se escondió en un armario en la pared de una escalera en el apartamento.
un trozo de vestido que sobresalía por debajo de la puerta la delató ante un alargadero. Uno de sus asaltantes, Cucumemecac, la encontró y la arrastró por sus largas trenzas y comenzó a golpearla. Ella intentó sobornar a los pajes, pero estos se limitaron a robarla y a despojarla brutalmente de sus joyas y otros objetos de valor. Suleiman Ag hizo entonces que arrastraran a Cosén por los pies hasta la puerta que conducía del harén al tercer tribunal, donde ordenó a sus hombres que la mataran. Cosén se resistió y se defendió. Se dice que luchó tanto que la sangre salió a borbotones de sus orejas y de su nariz y manchó la ropa del asesino. La masacrada Válide, como se la conoció, dejó 2.700 chales, 20 cofres de oro y una reputación duradera en la ciudad por su piedad y generosidad. Algunos han especulado que Cosén fue estrangulada con una cortina por el eunuco negro jefe del harén, Lala Suleiman Ag. El renegado otomano Bobovil, basándose en un informante del harén, afirmó que Cosén fue estrangulada por su propio cabello. El 2 de septiembre de 1651, el cuerpo de Cosén fue trasladado desde el Topkapi al Palacio Viejo y luego fue enterrada en el mausoleo de su marido, Akhmet I.